Reciba la más cordial bienvenida a su programa La Palabra de Verdad. Le invitamos a que nos acompañe en un recorrido a través de las Sagradas Escrituras, donde descubrirá las más importantes verdades que provienen de nuestro Creador y que están dispuestas para dar luz a toda persona que las recibe. Escuche la Palabra de Verdad y viva un cambio en su vida. Usted puede conocer a Dios hoy. A continuación, recibirá la Palabra de Dios, impartida por el pastor Carlos Opazo Peña. Muy buenas tardes, estimados auditores. Un cordial saludo para todos aquellos que nos acompañan a compartir y a reflexionar por medio de la palabra de Dios, la palabra de verdad. Comenzaremos el día de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como tema, el día de hoy podremos compartir, cerrando ya lo que estamos viendo en esta semana, que es Jesús es el centro de la revelación. Poniéndolo en contexto, estamos viendo de que al Dios creador sí le podemos conocer, y la revelación general nos muestra a través de nuestros sentidos. Podemos nosotros observar a través de una mirada introspectiva hacia nosotros mismos, hacia adentro, nuestras capacidades. Podemos ver que sí existe un Dios, pero es necesario entablar una relación con Él. Es necesario también saber de qué manera nos podemos unir a este Dios creador. Y luego entonces entra lo que es la revelación particular, que es la revelación especial. Y en esta revelación especial, el principal centro de esta revelación es Jesucristo. Vimos el episodio pasado que Jesús es Dios y es hombre, y de alguna forma lo que es la divinidad se junta con el ser humano. El cielo y la tierra se unen en Jesucristo. El hombre y Dios se unen en este personaje que es el hombre más importante que ha estado sobre la tierra, Jesucristo. Y hoy veremos que la importancia de Jesús radica en que Él es el único Salvador. Así es que vamos a dar lectura. Hay muchos versículos, pero vamos a centrarnos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Voy a leerlo de nuevo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está leída la palabra de Dios, la palabra que es verdad. A un gran problema, una gran solución. Y justamente me refiero al grave problema que tiene el ser humano, porque aquí aparece la palabra salvación. Y nosotros como cristianos evangélicos hacemos siempre énfasis en que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador.
¿Y por qué decimos que es nuestro Salvador? Y no solamente porque la palabra de Dios así lo dice, sino porque también hay una horrenda expectación de juicio y de juicio de condenación. Y es por eso que nosotros necesitamos como seres humanos ser rescatados, ser salvados, ser redimidos y ser de alguna forma sacadas nuestras culpas delante de Dios para no caer o para salir, más bien dicho, de la condenación eterna. Si nosotros nos remontamos a el libro de Génesis, cuando el primer hombre con la primera mujer caen en desgracia de cometer pecado, y en esta desgracia no se olviden y nunca lo olviden ustedes, estimados auditores, ténganlo siempre presente, que la decisión del hombre de pecar es siempre responsabilidad nuestra. Tenemos en esta cultura en la que vivimos, donde parece que todo nos llega, donde simplemente las cosas nos suceden y todo parece producto del entorno, de la crianza, de lo que yo viví cuando niño. Pero en realidad somos nosotros, cada uno de nosotros somos los responsables. El ser humano, Dios lo hizo con un raciocinio y nos hizo responsables de nuestros hechos, ¿ya? Y eso es inalienable, o en otras palabras, no se puede sacar de encima el ser humano esa responsabilidad, porque a mayor gracia que se nos ha dado, a mayores capacidades, también es mayor la responsabilidad. Es por eso que cuando cae en desgracia, cuando peca Adán, o en otras palabras, se desvía del propósito original junto a su mujer Eva, se desvían de su obediencia a Dios y de estar dentro de lo divinamente establecido, caen en esta desgracia ya advertida por Dios, que serían muertos. Y claro, ellos no se vieron muertos físicamente por el momento, pero entró la muerte en ellos, porque la primera muerte que ocurrió fue la separación, porque muerte es sinónimo de separación. Generalmente en los velorios se habla mucho de la muerte y generalmente saco a colación esta expresión de que muerte es sinónimo de separación, para que las personas que están escuchando sepan que la muerte no es una extinción, sino que es una separación. Y la primera separación, y la más terrible de todas, es la separación del hombre con Dios. Esta es la gran separación que ocurre por el pecado. Y esto da como consecuencia también la separación del alma del cuerpo corruptible. Pero lo más terrible de todo es que viene una separación en el momento de la muerte, también viene una separación eterna de Dios. Y es allí donde lamentablemente la palabra del Señor lo dice, y lamentablemente el ser humano no toma conciencia de esto, de lo grave que es que el hombre y la mujer caen en una condenación eterna de estar alejados de Dios, lejos de todo lo bueno, lejos de toda cosa agradable, lejos de toda cosa que les traiga satisfacción, lejos de toda cosa que les traiga alegría, porque lejos de Dios nada bueno hay. Y eso es el infierno, es el infierno.
y es ese lago de fuego que está preparado para Satanás y sus ángeles y todos aquellos que le obedecen, o en otras palabras, que también se desviaron del propósito de Dios. Fíjese qué terrible es esto. Y es tan importante porque marca el destino eterno nuestro. Es tan importante que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Esa es la razón por la cual nosotros decimos en las calles, en los caminos, decimos este texto maravilloso de San Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizá usted haya escuchado en más de alguna oportunidad esta expresión de que usted debe salvar su alma. Y claro, porque nuestra alma es eterna. Escuche bien, es eterna. El problema es dónde usted puede pasar la eternidad. Hay solamente dos destinos. Uno, la condenación en la cual está el hombre naturalmente por ser hijos de Adán. Y la otra es nacer de nuevo en Jesucristo, o en otras palabras, creer en el sacrificio de Cristo y ser sacada nuestra culpa para que nuestro Señor ahora nos pase de muerte, de separación con Dios, a vida, a estar junto a Dios. Gloria al Señor para siempre. Y para esto está justamente el esfuerzo divino que se vistió como uno de nosotros, estuvo en medio de sus criaturas en la persona de Jesucristo. Fíjese que Jesús, la palabra Jesús, la expresión Jesús, este nombre que nosotros repetimos tantas veces, significa Jehová salva. En otras palabras, el nombre que se le colocó al Hijo de Dios es Jehová salva o Salvador. Por eso es que nosotros decimos que Jesús es nuestro Salvador. Y por eso el pasaje que hemos leído, cuando el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, es confrontado con la realidad que está ocurriendo ahí en el Sanedrín, cuando fueron tomados junto a Juan, fueron tomados prisioneros allí y fueron interrogados por el Sanedrín, fueron interrogados por el Consejo Supremo de Jerusalén por haber sanado a ese cojo que estaba junto al templo y en la Puerta la Hermosa. Y ellos responden, ¿no es cierto?, diciendo que en el nombre de Jesús, aquel que ellos habían crucificado, en ese nombre Él estaba sano, había sido sano, y que ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Y es por eso que ellos dicen que este es y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando una persona está en un estado de peligro, no puede salvarse a sí misma. Hay muchas personas que creen que por sus propios hechos, por sus propias obras serán salvas. Es imposible. Necesitamos a alguien que tenga el poder y tenga la autoridad para salvarnos. Y ese debe estar en un lugar seguro. Y desde ese lugar extendernos la mano. Así también nosotros somos como personas que hemos caído en el mundo de la desesperación, donde la muerte es lo que nos espera. Si es que si no hay alguien que nos lance un salvavidas, si no hay alguien que nos extienda una mano para subirnos a un barco seguro. Así también el Señor quiere hacer esto con nosotros. Jesús es el único Salvador.
quiero decir que en Primera de Timoteo hay un versículo tan hermoso que nos dice lo siguiente: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que nos dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que hay un solo Dios. Y así como hay un solo Dios, también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo hombre. Vale decir que aquellos que creen en Jesucristo, ellos son los que pueden ser salvos. Y así como hay un solo Dios, es un solo conducto, hay un solo camino. Muchas veces he escuchado esta expresión de personas que me dicen: pastor, yo creo que hay muchos caminos, ¿no es cierto? Hay muchas personas y hay muchas religiones, hay muchas culturas, entonces cada una de ellas hace el mejor esfuerzo y todos al final creemos en un mismo Dios. Pero esto no es así. La palabra de Dios es determinante en esto. Es tajante que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. También lo dijo nuestro Señor Jesucristo. A veces me produce, estimado auditor, me produce mucha pena, mucha tristeza, mucho dolor en mi corazón cuando escucho a personas a través de los medios de comunicación, personas que son inteligentes, son personas brillantes, pero cuando se les habla de este tema, cuando ellos conversan de este tema, lamentablemente muestran una tremenda ignorancia y una tremenda ceguera. Y porque muchos incluso citan a pasajes de las Escrituras, textos sacados, ¿no es cierto?, de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo, pero toman solamente algunas partes. Pero Jesús también dijo lo siguiente en San Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Así lo dijo Jesús. Dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué podemos decir nosotros a estas palabras? Sino creerlas, tomarlas, porque vienen de la persona más importante, más sabia, amorosa y poderosa que ha pisado la tierra, que sin tener grandes cantidades de dinero enriqueció a muchos, que sin tener una gota de medicina en sus manos, ningún químico, sanó a más personas que cualquier médico. Una persona que demostró amar al prójimo y demostró amar a la humanidad, y en ese amor también cae usted, estimada persona. Jesús es el único Salvador, y quiero dejarlo muy en claro el día de hoy para que usted tome en cuenta de que al Dios creador sí se le puede conocer, pero además, para conocerle y para estar junto a Él en comunión, Jesucristo ha sido señalado para transmitirnos esta salvación y a través de Él poder ser sacada nuestra culpa. Debemos creer en Jesucristo. No solamente debemos decir: yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan, pero es necesario, más bien es necesario que nosotros creamos, pero también le obedezcamos, que realmente creamos en sus palabras, no solamente en una forma conveniente para nuestras propias ideas, sino que realmente confiemos en Jesucristo, porque Él es el único Salvador.
Mi Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora, Señor, le damos gracias. Muchas gracias porque usted nos ha permitido reflexionar en relación, Señor, a estos versículos que hemos leído, tan importantes, que nos muestran y nos señalan que Jesús es el único Salvador. Permita, Señor, que toda persona desorientada, toda persona que está, Señor, sin saber de qué aferrarse, sin saber en dónde poner sus pies, sin saber para dónde caminar, encuentre el camino, encuentre la verdad y encuentre la vida en Jesucristo. Le ruego, Señor, que usted doblegue cada corazón para que podamos reconocer delante de usted que nosotros hemos andado perdidos y que por fin hemos sido hallados por usted, porque usted es el que se ha revelado a nuestras vidas. Oh Señor, le ruego que usted pueda preparar el corazón de cada uno y que haya, Señor, corazones receptivos para que usted pueda entrar en ellos y hacer, Señor, una gran salvación en sus vidas. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estimado amigo, le desafío en esta hora que haga un compromiso, que busque al Señor, que le pida en oración y su vida va a cambiar y va a pasar de muerte a vida, porque solo en Jesucristo hay salvación. Dios le bendiga. Esta ha sido la palabra de verdad y sin duda hará bien a su vida. No olvide estar en sintonía los días martes y jueves desde las 21:30 horas y los domingos a las 15 horas en Radio Montserrat 91.3. La palabra de verdad. Que les